Pensemos por un Bueno, momento imaginemos por un momento la siguiente en situación. una paradoja fascinante a Alguien escala lleva su nacional. coche al O sea, taller, pues fíjate para en un esto. simple cambio de A ver, aceite Tenemos rutinario. un sistema de Es algo salud, rápido, el apenas estructurado en requiere Colombia materiales. bajo la ley 100 de Claro, una factura mínima, en 1993. teoría. Y Exacto, resulta mínima. que presume Pero de un una par de semanas estadística que sobre después, el papel cuando la es un logro aseguradora absoluto. revisa los gastos, una cobertura resulta formal que el superior mecánico al ha pasado una 95%. factura Exacto. equivalente Cualquier a haber analista desmontado y internacional ve esa reconstruido cifra el y motor dice, entero, vale, pieza el por trabajo ya pieza. está hecho. Madre Ya, mía. pero la realidad Si es alguien otra, hace eso claro. en cualquier Totalmente. sector, bueno, se la enfrenta a realidad un proceso operativa penal por es fraude, casi diametralmente seguro. opuesta. Pues Ese sorprendentemente, mismo sistema, durante con su muchos años, en 95% hospitales de y cobertura, clínicas de todo el está mundo, sufriendo una se ha estado asfixia haciendo algo financiera muy sistémica. similar. O sea, de manera Hay una brecha bastante enorme, sistemática. estructural, Es diría lo que yo, se conoce entre como tener un carnet de upcoding afiliación o en la cartera sobrefacturación. y recibir Y bueno, atención es médica una de las real, razones principales por especialmente las si que te el vas a sistema de zonas salud periféricas. global Es que es estuvo una al borde de la disonancia quiebra. Y tremenda. fíjate que el intento Existe el desesperado derecho por frenar garantizado esa por quiebra ley, terminó pero en el siendo el momento detonante de crítico, una cuando crisis llegas todavía a mayor, urgencias, porque ese a menudo derecho solemos choca de tener una frente visión con un muy, sistema no sé, que no puede ni romántica de los financiar problemas su de la propia sanidad. operación. Ya El pensamos papel que lo todo es aguanta falta de todo. vocación, El papel ¿verdad? sí, pero la Eso caja es. fuerte no. Vemos desde luego. listas de esperas Vale. interminables Vamos a o desgranar plantas esto, saturadas, porque hoy y vamos a asumimos someter que es a un un fallo escrutinio humano riguroso o que no hay un capacidad documento en las del universidades. médico Jorge Augusto Pues hoy Miranda nos vamos a Cadavid. sumergir en una texto muy realidad interesante, mucho más por cierto. fría, Sí. mucho más matemática. Analiza las propuestas Bienvenidos a políticas esta nueva recientes para inmersión arreglar esta profunda, crisis donde crónica. vamos a explorar Y, el documento bueno, antes de La meternos de lleno, encrucijada de creo la que es salud vital global, hacer una pausa y del dejar algo investigador súper Jorge claro. Augusto Ojo con Miranda esto, Cadavid. sí. Hoy Un vamos texto a mencionar interesantísimo, por propuestas de cierto. figuras Totalmente. como Abelardo de la Y la Esprilla, misión Paloma de este Valencia análisis o de Iván hoy Cepeda. es Pero que quede entender cómo clarísimo, decisiones dejamos que se toman en cualquier bandera despachos política financieros fuera de esta terminan sala. transformando las Ni de plantas de los izquierdas ni de hospitales. derechas, o sea, como neutralidad las total. políticas de Eso austeridad es. que venían a salvar Nuestro la sanidad objetivo es pública, únicamente pues están entender los provocando una argumentos fuga masiva técnicos, de los profesionales. números y los Porque hay hechos que de las recordar fuentes algo que clave tenemos. aquí. Vamos a Un meter estas hospital sin propuestas en médicos una no máquina es de un centro rayos de X, salud. sin juzgar a Es quién se le simplemente un ocurrieron. edificio enorme, carísimo y Es el enfoque completamente inútil. correcto. Tal cual. Se trata de ver Vale, si los vamos engranajes a de desgranar estas esto desde propuestas el van a principio. mover la máquina. El texto nos o plantea si, que estamos bueno, ante la una van a especie terminar de de partida romper. de ajedrez Pues financiera arranquemos con la mundial. dimensión del Para problema. entender por qué El documento faltan sitúa médicos la en deuda urgencias, real del hay que sistema en entender torno a esa los asfixia 32 económica billones de inicial que pesos. mencionábamos. Madre mía. Sí, Sí, 32 volviendo a tu billones, analogía del taller incluyendo mecánico, reservas, carteras el morosas, upcoding de todo. fue ese agujero Es una negro cifra que que empezó a paraliza. devorar los Pero, presupuestos. ¿por qué el Lo sistema fascinante está tan de esto roto es por ver cómo dentro? funcionaba en la práctica Pues a diaria. ver, hay Porque, que entender, claro, la los medicina actores no es un taller tienes de el coches. costado a Un través de mecánico la sabe ADRES, qué que pieza es el falla gran pagador. exactamente. Luego Pero están el las cuerpo EPS, humano que tiene son mil las variables. aseguradoras, y Supongo las que IPS, que esa son los complejidad hospitales y las es el clínicas. escondite perfecto los para que inflar prestan el facturas sin servicio levantar físico. sospechas. Eso es. Y el flujo de Exactamente. dinero entre ellos se ha fracturado La medicina por completo. moderna tiene Hay problemas tantas vías de históricos como la tratamiento selección de que riesgos. la línea entre Espera, la necesidad aclaremos clínica eso de la y, selección de digamos, riesgos. Tiene que ver con la exageración UPC, ¿verdad? administrativa, Sí, pues la es muy unidad difusa. de pago por En el capitación. modelo tradicional, Es una que es el prima pago fija por que el servicio, Estado da por los cada hospitales afiliado. cobraban El por problema cada acción es que se individual. basa en promedios O sea, te históricos, cobro por no cada en el tirita, riesgo real cada de la análisis gente. de sangre, O sea que a una cada hora de aseguradora le sale a quirófano cuenta afiliar a por jóvenes separado. sanos. Eso Claro, es. porque no Y el gastan incentivo y evitan a económico los perverso pacientes de ese crónicos modelo que cuestan es obvio. muchísimo más. Hacer locura. cuanto más, Y súmale mejor. a eso Claro, la hacer inflación pruebas médica, de más, el aunque no sean envejecimiento de la estrictamente población necesarias. y la Consistía en judicialización de registrar la en el salud, sistema las famosas informático tutelas. un código las de tutelas. diagnóstico Cuando el sistema te falla, ligeramente pones una más tutela, complejo o un grave juez del que realmente el tenía tratamiento el paciente. y la A ver, EPS tiene ponnos que un pagar de ejemplo para golpe algo que a visualizarlo. lo mejor ni Pues estaba si en el alguien plan ingresaba básico. con una crisis Exactamente. de asma Se moderada, quedan sin a liquidez lo mejor el inmediata, departamento de tardan meses facturación o lo años en que la recodificaba ADRES como les una devuelva el dinero insuficiencia y respiratoria entonces severa. dejan de Que pagar a las lógicamente clínicas. requiere una Y las clínicas monitorización no pueden intensiva pagar a los y se cobra médicos. mucho más cara. Menudo efecto Exacto. dominó. No Es un inventaban secuestro pacientes de la fantasma, liquidez por sino pura que burocracia. maximizaban el margen Vale, aprovechando entonces, los recovecos ante de un la agujero de burocracia médica. 32 billones Y y claro, hospitales toda esa sin liquidez, sobrefacturación gota a es gota natural se que alguien convierte en un levante la mano y torrente de ofrezca dinero un que se salvavidas pierde. masivo. Fondos que Es la reacción más deberían ir a intuitiva, renovar sí. equipos de Y esto nos lleva resonancia o directos a la contratar más primera personal, propuesta que analiza pues se el esfuman texto, en sobrecostes la del inflados. abogado Una hemorragia Abelardo de la insostenible. Esprilla. Los Él ministerios de plantea Economía y declarar las una aseguradoras
emergencia vieron económica, que si no social y frenaban ese ecológica, modelo, el los primer sistemas día de colapsarían. gobierno, basándose Y en el aquí el artículo documento nos lleva 215 a de un la gran Constitución. experimento a nivel Para mundial. inyectar liquidez. Nos traslada a Eso Alemania. es. Un 10 país billones de pesos históricamente inmediatos conocido al por sistema. tener Así, uno de los de golpe. sistemas A ver, sanitarios desde más el punto de vista de envidiados y apagar el blindados incendio, del uno planeta. podría pensar que Blindado. tiene sentido. Sí, pero Ni fíjate, siquiera la a mí me robustez parece alemana que esto pudo es soportar como, esa inflación no sé, descontrolada de como costes. pagar de golpe la tarjeta Así de que dieron un crédito de un golpe de amigo timón tuyo que e es súper implementaron un derrochador. modelo de Sí, pago el típico prospectivo. que no sabe Vale, gestionar su esto es dinero. clave. Exacto. Un sistema Le basado pagas la en deuda, grupos pero sin relacionados quitarle el por el plástico, diagnóstico, ¿no? ni preguntarle Así en qué es. demonios se lo gasta. En lugar de Solo pagar a estás la carta cubriendo un por tercio cada de su jeringuilla, deuda total, el Estado y, establece lo una peor, tarifa no plana estás
solucionando su patología. problema de gasto. La Totalmente. lógica es poder Y proyectar lo fascinante presupuestos aquí y eliminar de es cómo golpe el el incentivo de documento inflar lo conecta facturas. con el Un momento. concepto económico. Quiero del asegurarme riesgo de moral. entender la El moral mecánica hazard con de números. los ingleses. Eso Supongamos es. que llega una Si el persona Estado mayor salva al con sistema, neumonía. inyectando Con el 10 modelo millones, antiguo le sin hacían exigir 5 placas reformas de severas tórax en y se auditoría y cobraban gasto, las 5. ¿Qué mensaje Correcto. estás enviando? Ahora, Que papá el Estado Estado siempre le va a dice pagar al la cuenta, hospital, ¿no? Claro. te voy a pagar Les dices que la exactamente ineficiencia 3.000 euros o por incluso la tratar mala a este gestión paciente con siempre va a neumonía. ser rescatada Ni con un dinero céntimo público. más. Fomentas Si el el hospital riesgo logra moral. curarlo Vaya tela. gastando 2.000 O sea, en recursos, la mala se gestión queda se con 1.000 de convierte en el margen. modelo de Pero negocio. si el paciente se Exacto. complica, Y además, requiere cuidados ojo con el intensivos obstáculo y el legal. coste Lo de sube la a Corte 5.000 Constitucional. euros. El Sí. hospital tiene que La Corte absorber exige que esos para 2.000 usar una euros de emergencia pérdida de ese sus tipo, cuentas. el evento tiene que De su ser propio súbito bolsillo, e sí. imprevisto, A ver, como sobre un el papel terremoto parece o una una pandemia. genialidad de Y esta ingeniería crisis de salud financiera. lleva décadas Obligas a ser gestándose. eficiente. De imprevista no Pero tiene aquí nada. lanzo Para una nada. objeción. Por lo tanto, No intentar meter fomenta esto esto por decreto de manera sería peligrosísima probablemente que inconstitucional los hospitales y solo intenten generaría gastar un lo caos mínimo jurídico indispensable en Bueno, cada paciente. entonces inyectar Sí, ese 10 es el billones reverso a ciegas oscuro fomenta evidente. este Es riesgo que moral. suena Uno a podría cadena de decir, montaje vale, industrial. ¿y si usamos el dinero Tratar a para los pagar enfermos deudas como súper productos específicas y donde lo limpiar único los libros importante es que el contables? paciente Y ahí salga entramos en rápido el por la terreno de puerta las carteras antes de que deje de irreales. ser Aquí es rentable. donde se Y pone esa realmente deducción tuya interesante la es, cosa. Y un lamentablemente, poco oscura, la la verdad. realidad con Sí, la que bastante. chocaron los sistemas Hablamos de la salud. propuesta de la Lo que en las senadora hojas de Paloma cálculo del Valencia. ministerio Ella parecía propone verde destinar y parecía 9 billones perfecto, de pesos se para transformó sanear en una estas bomba de carteras relojería en irreales. las plantas. Suena muy técnico, Claro, pero las tiene cuentas miga. cuadraban, Mucha pero miga. los seres humanos Porque, a ver, no. el texto El nuevo desglosa modelo qué chocó son de frente exactamente con la estas esencia carteras clínica. y enumera Y aquí el 4 análisis horrores desmonta contables otro que me mito. han dejado de A piedra. menudo, Cuéntalos, cuando los porque es para médicos protestan asustarse. ante A ver, reformas, primero, se les cobros tacha de fraudulentos puros y inmovilistas o duros. conservadores. Servicios que Ya, nunca de se ser un prestaron. gremio que no quiere Facturas cambiar su inventadas. forma de Tal trabajar. cual. Pero el rechazo a Segundo, estas tarifas deudas planas no fue una prescritas. rabieta laboral. Deudas que Fue una legalmente reacción ya de caducaron, supervivencia ante pero la que los pérdida total hospitales de mantienen autonomía. vivas en el El Excel margen de para beneficio parecer empezó más a dictar los solventes. Un tratamientos. maquillaje Imagínate contable a un de manual. internista Y espérate, atendiendo a ese tercero, paciente con neumonía. duplicidades. Cobrarle médico, el mismo por su procedimiento a experiencia, diferentes ve que entidades necesita o un el caso escáner más para loco, descartar algo facturar oculto. servicios a personas Pero el ya gestor del fallecidas. hospital Madre se lo mía, bloquea a porque, personas claro, fallecidas. se sale del Sí, sí. presupuesto Y asignado el a ese cuarto código. punto son servicios Exactamente. prestados sin Toda autorización tu formación previa. médica y experiencia Entonces, claro, quedan yo me anuladas por planteo un un contable desafío que está en ético otra gigante planta. aquí. Esto Si genera pagamos una esas deudas frustración de golpe brutal para sanear el que además sistema, vino no acompañada estamos de en una gran esencia presión legalizando salarial. el fraude en tiempo Lógico, récord. porque si el hospital asume las Absolutamente. pérdidas, Y la el gerencia doctor empieza a Miranda recortar Cadavid gastos por el desarrolla este eslabón más dilema de débil, manera que es el brillante. personal. Sueldos El problema congelados, base es que reducción no de tenemos un plantilla sistema y de tener que datos ver a más interoperable. pacientes en O menos sea, tiempo. los ordenadores Tienes no a se hablan profesionales entre sin sí. autonomía y mal Exacto. pagados. Las bases de Todo datos de eso la desemboca ADR en es un el registro registro de la civil y calidad. las clínicas Y hay un no término están en el texto que conectados me en pareció tiempo real. verdaderamente Por eso escalofriante. te cuelan la factura de una el persona fenómeno que de murió los hace 3 pacientes meses. Porque más cuando enfermos meten la en la factura, calle. la Es la ADRES consecuencia tarda la vida en directa de cruzar esa los datos y mentalidad darse de cuenta cadena de del error. montaje. Eso es. Como cada Y sin día esa extra de tecnología ingreso hace y sin perder dinero al auditorías hospital, forenses se previas, genera una presión pagar 9 invisible y billones a constante ciegas sobre los es premiar a médicos los para que dar altas manipularon el prematuras. sistema. O Es que sea, te cargas se la empuja confianza al pública de paciente a un irse a plumazo. casa Totalmente. antes de estar Es un estabilizado del saneamiento todo, puramente solo para contable. liberar la cama. Tratas el Obligas al síntoma, médico a la elegir fiebre, entre su pero ética te garantizo profesional que en o 5 acatar años de la órdenes para deuda cuadrar volverá el a ser un balance. monstruo Estás gigante. trasladando el Porque riesgo la médico a la infección sigue ahí. familia del paciente en su casa. Exactamente. Y generando Pero fíjate, una carga la moral propuesta de Valencia aplastante sobre no el se doctor. queda solo en lo Mandar a financiero. casa a alguien También frágil, toca un sabiendo que aspecto va a médico recaer sobre el territorio Uf, que tiene abre un que ser debate demoledor crucial. a nivel Ah, psicológico. sí, lo de Y las por si esto zonas fuera rurales. Eso. Este modelo trajo Ella una propone exigencia eliminar el burocrática sin servicio social precedentes. obligatorio, Para que el lo que Estado te llaman el desembolse año esa tarifa rural sin de los recién penalizarte, graduados. hay que Para justificar enviar cada directamente a paso con especialistas a las precisión zonas milimétrica más usando apartadas. reglas Eso es. draconianas. A ver, ¿Y sobre el papel quién suena recayó súper el bonito. trabajo de documentar Enviar al mejor todo eso? cirujano al rincón más Sobre alejado. los propios Pero el médicos. documento destroza esta Es una idea ironía por pura trágica. lógica operativa. Personas Claro, que porque estudian ignora el 10 contexto. años para Es que es salvar como, vidas, fíjate, es como mandar a un convertidas piloto de en Fórmula 1 a oficinistas, competir en en un camino meros de tierra sin codificadores de coche y sin datos. mecánicos. Te quitan el Muy buena analogía. estetoscopio para Envías a un ponerte endocrinólogo a una básicamente. zona Es que profunda
sonda, sin imaginas un la hospital escena? básico, El sin médico luz terminando continua un turno o de sin guardia reactivos de agotador laboratorio. y teniendo ¿Qué que va a hacer quedarse allí? 3 horas Su más talento se frente al neutraliza por ordenador, completo. haciendo clic Tal en cual. menús Un interminables especialista para evitar está multas formado para financieras al intervenir hospital. en alta Es la complejidad, desnaturalización no para absoluta de la arreglar los profesión. problemas de salud Ya no pública de una curan, comunidad sin gestionan recursos. riesgos contables. Y ahí es donde Entonces, el autor ¿qué propone la significa todo alternativa esto? real. ¿Qué hace un Sí, profesional la atención altamente primaria en cualificado salud, ante este la panorama? famosa APS. Le quita su Y ojo, autonomía, hay que le dejar claro estancas que el la sueldo APS y le no es ahogas en medicina papeleo. barata para pobres.
respuesta es muy No, sencilla. para nada. Hacen Es las una maletas. estrategia súper La integral. austeridad fiscal provocó basa en en los Alemania una determinantes escasez de sociales de la médicos salud. gravísima. Equipos Algunos se que van al jubilaron territorio antes y de tiempo revisan o si se hay agua fueron a la potable, industria si hay farmacéutica. saneamiento, cómo Pero son la las viviendas. tendencia Porque si un niño que de bebe verdad agua ha contaminada cambiado hoy, el mapa de en la 2 salud semanas te va a global, costar miles de pesos en una cama de es el urgencias. éxodo Exacto. internacional. Y esto contrasta Médicos un montón alemanes con la emigrando a visión del Suiza candidato o a Iván los países Cepeda, escandinavos. que el texto Y aquí el también documento recoge. utiliza los conceptos sí. de Cepeda fuerzas de tiene un empuje, enfoque lo distinto, que te ¿verdad? echa de tu país, Sí. y fuerzas de Él propone atracción, cambios lo que te llama del estructurales país de sobre destino. las condiciones Los factores de vida. empuje ya Y el los hemos documento visto, destaca la esto asfixia, como la crucial. burocracia, la presión moral. Atacar la Pero por otro falta de lado ves un sistema infraestructura vecino como el básica suizo que es, te al ofrece final, sueldos la mucho más política de altos, salud más respeto potente al que criterio existe. científico O sea, y sobre construir todo un un equipo acueducto salva administrativo más que te vidas hace el que abrir papeleo. 10 Te quirófanos. prometen poder ejercer la medicina y es de más verdad, barato a largo claro. plazo. Así la Entonces, decisión claro, es ¿qué lógica. significa Pero todo esto esto que desencadena estamos un viendo? efecto dominó Tanto enorme. Espriella como Valencia Porque se si centran en Múnich lo o hospitalario Berlín y lo se quedan financiero. sin sus ¿En mejores cuánta plata especialistas, inyectar para pagar tienen un incendios agujero pasados? masivo para O atender en a su mandar propia población. superespecialistas. Y ahí entramos Tratan en la el fiebre. corazón del Sí, brain y drain, no tratan la la fuga de infección. cerebros. Eso es. Para Pues esto cubrir nos esas lleva de cabeza vacantes, a la Alemania solución despliega real. campañas Los 4 agresivas pilares de que defiende el contratación doctor Miranda y absorbe Cadavid para talento una de reforma sistemas más genuina vulnerables. y que no sea O un simple sea, espejismo empiezan de a fichar liquidez. médicos Sí. de Europa del Este, Si de conectamos América esto Latina, con de el Medio panorama Oriente, general, Exacto. la arquitectura Desde la de las perspectiva soluciones individual de un fascinante. médico en un país El en primer pilar desarrollo es con la inestabilidad gobernanza o y la salarios bajos, transparencia. una oferta Que viene alemana es siendo lo de los irresistible. datos, ¿no? Sigue Exacto. siendo un salto de seguridad Transformar para a su la ADRES familia. en un El centro beneficio de individual inteligencia es de datos innegable, en tiempo pero el real. impacto a nivel Para global fulminar es las devastador. facturas duplicadas antes de Imagínate, que nazcan. un país Claro, en vías de un sistema desarrollo invierte un interoperable que te dineral bloquee un público de cobro sus a una impuestos persona en fallecida formar a un en médico milisegundos. durante Qué 10 maravilla años. Y sería justo eso. cuando está listo Y para el segundo salvar pilar, vidas en su comunidad. Financiación sostenible. Exacto. Una Hay que potencia ajustar del primer la unidad mundo de lo pago por ficha para captación, tapar los la huecos UPC, que han según dejado los riesgos sus propias epidemiológicos políticas de austeridad. reales. O sea, es como dejar de intentar mirar arreglar promedios una fuga en el históricos ático ciegos y robando pagarle las a la tuberías de los EPS según el cimientos del riesgo edificio. real Al de final sus toda la pacientes, estructura para se que cae. no rechacen a los Estamos enfermos viendo una crónicos. transferencia masiva Se de alinean riqueza, los incentivos. pero en forma de capital El humano tercer pilar especializado, es tener un fluyendo modelo de países preventivo pobres y a países predictivo real. ricos. Lo que Una decíamos de la dinámica atención primaria. absolutamente Sí, insostenible. pero va más allá. Pero bueno, Es lograr llegados que a la este inversión punto, social, la incógnita como que llevar plantea agua la potable última a un parte pueblo, del texto es: cuente ¿hay contablemente alguna con una alternativa inversión en real salud? que no sea Ojo, eso elegir es un entre cambio la de quiebra paradigma del brutal. sistema Lo es. y el colapso Y hospitalario? el cuarto pilar es la Afortunadamente sí se equidad adentra en territorial. posibles Redes soluciones integradas, y menciona se el centra texto. en lo que llama Exactamente. modelos de Un valor en equipo salud. multidisciplinario Es en el decir, terreno cómo que diseñamos resuelva el incentivos que 80% premien de los curar problemas bien, allí no mismo solo y reducir que solo costes. derive la alta Vale, me interesa complejidad mucho a los esto. hospitales ¿Cómo propone regionales, hacerlo? lo que sea Pues estrictamente mediante los necesario. O sistemas sea, de pago frenar el híbridos. flujo hacia el hospital. Intenta Y creo que rescatar es lo vital mejor para de quien los nos dos escucha mundos, hoy añadiendo anclar la esta idea en la calidad a cabeza. ecuación. El diseño actual Si un del hospital sistema hace premia una el flujo de cirugía de dinero, rodilla, la facturación el Estado le constante, da una tarifa por encima base del para bienestar cubrir del los gastos paciente. fijos Y mientras el logísticos. debate político Pero el sea margen de solamente beneficio para el cuánta hospital liquidez que inyectamos inyectamos este este trimestre no se el entrega ciclo ahí de mismo. deudas y quiebras Precisamente. se va a repetir sin Queda fin. condicionado Es como a los vaciar el mar resultados. con un colador. El hospital Totalmente recibe de un bono acuerdo. económico meses Bueno, vamos a ir después. resumiendo Si se porque demuestra hoy que hemos el visto un paciente panorama recuperó la tremendo. movilidad, Hemos no partido reingresó de la por paradoja infección, de un y su sistema vida con un mejoró. 95% O sea, que de curar bien cobertura sale a cuenta que tiene un económicamente agujero de y 32 dar altas billones. prematuras se Hemos penaliza. visto cómo Tiene inyectar todo el 10 sentido billones del de mundo. golpe, como Pagar propone por de la salud real a Espriella, largo plazo. fomenta un Eso riesgo es. moral Alineas el altísimo. Y incentivo cómo del pagar las gestor con la carteras vocación del irreales médico. que dice Sin embargo, Valencia, aquí tengo una es duda sin importante. tecnología de por medio. Si relajamos legalizar el la fraude rigidez contable. de esas Eso tarifas es. planas, La verdadera ¿cómo solución no está en evitamos firmar volver a la decretos trampa del mágicos de upcoding de la que emergencia hablábamos ni al en mandar principio? cirujanos Y a ahí el caminos de documento tierra. da en el clavo Está en con la la inteligencia auditoría de inteligente datos y en la prevención imponer primaria una sobre el burocracia terreno. Y asfixiante sabes, a esto todo el me país plantea una porque unos pregunta pocos importante inflan para cerrar. facturas. A ver, Es Si destructivo. aceptamos esta premisa Totalmente. de los La determinantes propuesta sociales, es utilizar si inteligencia aceptamos que artificial la para salud no escanear se y genera cruzar en los millones de hospitales, historiales sino que el clínicos hospital es en tiempo real, simplemente el sitio al en que lugar de vamos cuando
obligar cuando al nuestro médico entorno a ha fallado en justificar cada protegernos, tirita, dejas que el entonces algoritmo busque deberíamos patrones dejar de anómalos. considerar al qué Ministerio buena de idea. Salud Si como una el único clínica en gestor de la particular enfermedad. diagnostica un qué buen 30% A más lo de mejor casos graves es el momento que de la media empezar a del país, exigir que los salta ministerios una de alerta vivienda y mandas el de a los agua, auditores el de humanos trabajo, allí rindan directamente. cuentas por los Exacto. verdaderos Persigues resultados el fraude médicos del real sin país. convertir Madre la mía. vida del médico Es que eso honesto en cambia un el tablero infierno de juego por papeleo. completo. Usar la Imagínate al vigilancia a ministro de nivel Vivienda macro para respondiendo liberar por al los picos profesional a nivel infecciones micro. estomacales. Y Es el que en el texto fondo también es su menciona la responsabilidad liberación también. mediante Me parece una documentación disrupción automática de intelectual consulta, ¿verdad? brillante Sí. para cerrar el Usar análisis sistemas de hoy. avanzados Ha sido de una exploración reconocimiento de voz. intensa sobre los Mientras engranajes el reales médico que habla se con esconden empatía, tras las grandes la promesas máquina políticas, escucha, analiza redacta el el historial historial y y asigna seguiremos los códigos cuestionando y correctos de fondo. diseccionando la información Eso que nos elimina llega de cada día. raíz el gran Hasta la problema próxima burocrático. exploración. El médico ya no pasa horas tecleando, recupera el contacto visual con el paciente. Suena un poco a ciencia ficción, pero la tecnología ya existe. El reto es implementarla. Pero aún queda por resolver la vertiente geopolítica de la fuga de cerebros.
Para mitigar esa sangría de talento, Miranda Cadavid propone algo llamado Tratados Éticos de Reclutamiento. Esto aborda la injusticia de la que hablábamos, porque no puedes prohibir a una persona buscar un futuro mejor, pero los países sí pueden regularse. Claro. La mecánica es establecer compensaciones. Si un país próspero como Alemania o Suiza va a nutrir su red pública atrayendo a cientos de especialistas de Colombia o Rumanía, tiene que asumir un compromiso financiero. Entiendo. Por cada médico reclutado, el país receptor canaliza fondos o transfiere tecnología directamente a las universidades del país emisor. Eso es. Para que esos países adquieran recursos y puedan seguir formando talento, transformando lo que era un expolio en cooperación. Llegamos así a las últimas notas de nuestro análisis de hoy y la conclusión parece muy rotunda. Que veamos urgencias colapsadas y médicos agotados marchándose, pues no es capricho generacional, es el síntoma de una patología sistémica profunda. El gran aprendizaje es que cuando priorizas exclusivamente cuadrar el balance económico y arrinconas al ser humano que preste el servicio, el sistema se hunde desde dentro. Construir hospitales con mucha tecnología no sirve de nada si las condiciones laborales ahuyentan al personal. Las hojas de cálculo no pueden ignorar la realidad clínica. Y para poner el punto final hoy, me gustaría dejar en el aire una idea, una reflexión provocadora para darle una vuelta. A ver. Algo que nace de esta crisis, pero que mira al futuro inmediato. Hoy hemos dado por sentado un factor clave que es la geografía física. Hablamos de médicos haciendo las maletas y cruzando fronteras. Sí, emigrar físicamente. Pero los avances tecnológicos van rapidísimo. ¿Qué va a pasar dentro de muy poco cuando la telemedicina hiperavanzada borre la necesidad de cruzar fronteras físicas? Menudo temazo. Imaginemos a una oncóloga o un radiólogo brillante viviendo en Europa del Este o Sudamérica. De repente tiene tecnología para diagnosticar, recetar o incluso operar con robótica remota a pacientes en hospitales de Norteamérica o en los países nórdicos. Sin salir de su ciudad. Exacto. Ejerciendo al máximo nivel, cobrando honorarios en dólares o francos suizos, pero durmiendo en su propia cama cada noche. Asistiremos a una especie de fuga de cerebros digital. Una fuga masiva virtual, ¿sí? Un éxodo que evadiría estadísticas migratorias, regulaciones laborales y que, literalmente, puentearía los presupuestos de los ministerios locales. El contrato social de la sanidad ya no tratará solo de cómo retener el talento, sino de qué pasa cuando la geografía médica deja de existir. ¿Cómo vas a mantener un centro de salud si tus médicos trabajan 100% online para pacientes a 10.000 kilómetros? Es un reto gigantesco. Pues con ese escenario de futuro que abre tantos debates, nos despedimos hoy. Ha sido un recorrido fascinante por los cimientos de nuestro sistema sanitario. Animamos a quienes nos escuchan a mantener esa curiosidad activa y a darle otra lectura a las noticias sobre falta de personal sanitario en su día a día. Ya saben que detrás hay una inmensa partida de ajedrez financiero. Hasta la próxima inmersión profunda.